Esta molécula está en tu sangre, en las hojas de los árboles y podría estar en el próximo tratamiento contra el cáncer. Lo malo es que en México casi no se investiga. Hoy estamos con un distinguido doctor que lleva casi 30 años estudiándolo. Probando. Tiene que estar en verde, ¿no? Sí, está en verde. Sí, igual. Bueno, estamos aquí con el doctor Miguel de Química, que nos va a decir qué son los macrociclos y por qué la naturaleza los prefiere tanto. En realidad, los macrociclos es una gran familia. Son una serie de compuestos que, como su nombre lo dice, son estructuras cerradas. Pero en mi trabajo en especial es sobre macrociclos tetrapirrólicos. Son un poco diferentes a la gran familia que se conoce en orgánica como macrociclos. Este tipo de compuestos son importantes en la naturaleza porque entre ellos hay varios con un papel crucial en la naturaleza. Por ejemplo, la clorofila, el grupo hemo de la sangre, grupo que también está en los citocromos, muchos de ellos con funciones metabólicas importantes. Se les llama tetrapirrólicos porque tienen en su centro una estructura plana donde entra anillos un poco más pequeños de pirrol. Son anillos de 5 miembros de carbono con un nitrógeno como quinto elemento. Son planos y al formar un anillo de 4 de estas estructuras forman lo que se llama un macrociclo. Y ese macrociclo, debido a que tiene enlaces sencillos y dobles entre carbonos, tiende a ser plano. Y esa planaridad le confiere, primero, una estabilidad muy grande y segundo, una serie de propiedades de coordinación y de resistencia que en otros casos haría que esta molécula fácilmente fuera digerida o degradada por varias condiciones, entre ellas la temperatura e incluso la luz. Y entonces, al ser planas, también tienen otra propiedad. Tienden a emitir luz en la región del visible y el infrarrojo. En un momento vamos a hablar un poquito más de ello. Pero, por ejemplo, vuelvo sobre la coordinación. Cuando una molécula de este tipo, la más sencillita, 4 miembros de pirrol, formando una estructura cíclica, se coordina con un hierro y bajo ciertas circunstancias y otros sustituyentes periféricos, entra en la formación de los eritrocitos, que son los culpables de que podamos captar el oxígeno de la atmósfera. Y esto se debe a que tenemos la estructura plana, es capaz de coordinar muchísimos, casi la mayoría de los cationes de la tabla periódica, pero en especial con el hierro. Al ser el hierro un elemento que cambia de estado de oxidación fácilmente del 2 al 3 más, es capaz de coordinar un tercer ligante sobre el macrociclo. Y entonces ocurre que al estar integrado en una molécula de hemoglobina, la posición inferior está coordinada con un azufre. Hagan de cuenta, tenemos un plano, un azufre que actúa como un resortito por abajo, coordinando al hierro, así, hace esta función. Y en la sexta posición puede llegar oxígeno, CO2, grupo ciano o algún otro ligante. Y entonces, cuando ocurre eso, el hierro tiende a salirse del anillo, del plano del anillo, pero el resortito de azufre lo regresa a su lugar, forzando a que se centre, quede otra vez fuertemente unido al macrociclo, y el oxígeno, por tanto, también. Pero ese movimiento, ese pequeño movimiento del azufre, provoca que la envolvente de proteína se modifique. Son interacciones muy sencillas y débiles, pero esa deformación de la envolvente de proteína, que es como una bolsa donde está contenido, modifica a la hermanita similar que tiene a un lado
esta modifica la tercera y la cuarta. Cada eritrocito tiene 4 componentes, entonces el primero le cuesta trabajo absorber un oxígeno, pero le ayuda a su hermanito a que entre la segunda, la tercera y la cuarta molécula de oxígeno. Y después se cierran un poco y permite el transporte a las zonas donde ese oxígeno es aprovechado. Y lo mismo ocurre con el CO2. Entonces, de regreso, el CO2 ahora es absorbido de la misma manera y al llegar a las zonas donde hay ciertas condiciones de presión y de temperatura, libera el CO2 y el ciclo se repite. Esta molécula es fabricada por los organismos de una manera muy curiosa y bastante sofisticada, que a los químicos nos sorprende cómo la naturaleza hace eso, ¿no? Cuando hay ciertos defectos en la fabricación de la estructura de hemoglobina en los organismos, por ejemplo, nosotros los seres humanos, pues por consecuencia aparece una serie de enfermedades. Una de ellas, la más importante, la porfiria. Es una enfermedad que provoca que los restos de hemoglobina que no son absorbidos vayan a los tejidos, incluida la piel y varias otras zonas donde provocan daño. Existe la leyenda de que, por ejemplo, la existencia de los hombres lobo y los vampiros y demás haya surgido de esta enfermedad, porque estas personas, al tener esa hemoglobina o restos de hemoglobina acumulada en su piel, son fotosensibles, no resisten la luz del sol, entonces procuran mantenerse en la oscuridad. Pero además de ese problema que pudiera salvarse simplemente tapándose, el exceso de hemoglobina les provoca daños en otros tejidos y provoca deformidades, heridas, la caída de los dientes, efectos sobre el cartílago. Entonces, algunos de ellos adquieren un aspecto, pues, desagradable, enfermo. Imaginen a alguien sin dientes y con la nariz deformada, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, pobres eran víctimas de discriminación y de calificativos extraños. Y actualmente se ha visto que esta enfermedad, pues, es responsabilidad de un mal procesamiento de la hemoglobina. Curiosamente, este tipo de moléculas también tiene una aplicación inversa. Como son sensibles a la radiación, se ha visto que generan lo que se llama oxígeno singulete, una especie de oxígeno capaz de intoxicar a la célula donde es absorbido. Y entonces por eso es que surgió más o menos 1920, el siglo pasado, la opción de usar este tipo de compuestos para lo que se ha llamado terapia fotodinámica. Se absorbe este tipo de compuestos en regiones concretas o enfermas del organismo. La más sencilla puede ser el acné, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad de la piel, pero también puede ser absorbida en zonas que tienen células cancerosas. Si se logra esa acumulación, posteriormente se hace una irradiación con luz en la región del infrarrojo cercano, 620 nanómetros, para que nos entendamos, la zona roja, roja tendiendo a oscuro, ¿no? Tendiendo a café, en esa región. Se genera el oxígeno singulete y este intoxica la célula cancerosa y termina por aniquilarla. Entonces es una buena opción para un tratamiento del cáncer. Esa es una aplicación médica. Como otro ejemplo de la importancia de estos compuestos, tienen a la clorofila. La clorofila, que en su centro tiene magnesio. Y a través de lo que se ha llamado pares especiales, 2 moléculas de este macrociclo con magnesio al centro, son capaces de absorber fotones de radiación o luz solar, y esa energía transformarla en impulsos eléctricos y mandar esos impulsos a otras zonas del organismo donde ayudan a procesar el agua y el CO2 que captan las plantas de la atmósfera.
y a través de ellos pues generan carbohidratos, que para nosotros, los animales, el reino animal son fuente de carbohidratos y de energía, y etcétera, etcétera. Después se cumple el ciclo y bueno, ese CO2 y ese oxígeno regresa a la atmósfera. Entonces quizás son dos de los ejemplos más importantes. También tenemos a la vitamina B12, que ya se sabe, cuyo defecto provoca ciertas enfermedades y que los seres humanos necesitamos consumir y disponer para cumplir nuestras funciones de manera correcta. Existen también en citocromos, les he mencionado algunos, uno de ellos capaces de degradar sustancias que absorbemos y que de otra manera resultarían tóxicas para el organismo. Y esos son los ejemplos naturales. Esos se encontraron en las plantas y en los animales, pero también hay la versión sintética. Un ejemplo de ellos es un macrociclo de este estilo. Imagínense uno con 4 pirroles, pero que después de los pirroles tiene fusionados anillos de benceno de 6 miembros. Estos se nombran talocianinas. Y estas son netamente sintéticas. Un ejemplo muy sencillo que ustedes conocen y que vemos a diario es el pigmento azul oscuro que nombramos azul de Prusia, que se utiliza, por ejemplo, en la tinta de las plumas común y corrientes, ¿no? Ese es un ejemplo. El azul talo que se utiliza para la pintura al óleo, pero también se utiliza para la pintura resistente a temperatura y a radiación, que se utiliza para pintar los autos. Es una pintura que aguanta más de 550 grados centígrados sin verse afectada. Se utiliza en la cubierta de los CDs para protegerlos de fuentes de radiación láser muy energéticas, para celdas solares, para coordinación, sensores y también para terapia fotodinámica. Entonces es la gran familia. Láseres igual he escuchado, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas otras aplicaciones. En mi caso yo lo utilizo para obtener materiales susceptibles de ser usados como sensores, dando tras de la idea de implementar un dispositivo para terapia fotodinámica, una especie de cánula, atrapándolos en óxidos inorgánicos. Pero bueno, eso es investigación que todavía está en curso, que he llevado durante mucho tiempo. Sí, está muy, muy interesante. Y pues por ejemplo, bueno, yo tengo esa duda, ¿no? Como física, pues no sé si usted solo se dedica como a la teoría del macrociclo, como pues a lo mejor algunos cálculos, algo así, o sí se sintetizan aquí. Sí, de hecho yo no soy teórico. O sea, mi diversión más grande es estar en el laboratorio. Todo es experimental. O sea, de hecho yo sinteticé para el caso de mi tesis de maestría y doctorado, y luego ya trabajando con mis alumnos, no me gustaba verlos a ellos trabajando solitos en el laboratorio. Iba y metía las manos. Y en ocasiones, pues bueno, se enojaban conmigo porque llegaba, toma, ahí está el compuesto, úsalo. Doctor, pero yo tengo que aprender. Bueno, ya lo hice, repítelo si quieres. Entonces, he sido de laboratorio. Sí, sobre todo me gusta más la síntesis. Ok. Sí, pero es más que nada porque como estuve leyendo algunos papers como acerca de macrociclos, por ejemplo en clorofila, en hemoglobina, todo era teórico, entonces sí. no sé cómo se vería como ya en vivo, ¿no? Ya físico. Lo que les puedo decir es que en físico, dependiendo de cuál sea el catión que tenga coordinado, a veces son cristales hermosos de color violeta. De hecho, el nombre de porfirina para la mayoría de ellos proviene de púrpura. Porfiria, viene del griego, que significa eso, exactamente, púrpura, ¿no? Y sí, la mayoría de ellos tienen ese color
Las ftalocianinas, que son macrociclos más grandes, yo supongo que por la extensión del sistema de carbonos tan extenso, adquieren colores que van del azul profundo, como el azul ftalo, al verde muy oscuro. Y son pigmentos terriblemente resistentes, pero también con una tonalidad que no se iguala con otros pigmentos. Entonces, por eso incluso en la pintura al óleo se siguen usando, ¿no? Ah, ok. Y bueno, entonces, para este trabajo, un químico puede trabajar desde haciendo pinturas hasta en medicina, ¿no? Sí. Por lo que veo. Sí, de hecho, curiosamente, ahorita que lo preguntas, hay una estudiante ya graduada de doctorado de aquí de la universidad, con la cual colaboré un buen rato, Verónica de la Luz. Ella fue a dar a una empresa, no sabía exactamente qué hacía y de repente me mandó un mensaje diciendo: me acordé mucho de ti, doctor, porque estaba yo preparando azul ftalo en una empresa de pigmentos para pintura de autos. Entonces estaba exactamente haciendo eso. Pero sí se sigue aplicando, Entonces, ¿no? tiene muchas aplicaciones. Pensé que se quedaba solo en eso, en cosas como sensores, como láser y ya. Bueno, esas son las aplicaciones ambiciosas que uno tiene, ¿no? Porque muchos de estos compuestos pues, son aprovechados por la industria. Sí, es lo más redituable. Ya son fabricados por ellos. Entonces, pues, quizá lo que nos guía es la curiosidad de qué más le podemos hacer para que funcionen otras aplicaciones importantes y que resuelvan problemas complejos y que tienen a la sociedad en dificultades en ocasiones. Una enfermedad, el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas que hay por ahí. Ah, ok. Y bueno, entonces, ¿qué más, no? Como usted menciona, ¿cómo ve esta investigación, por ejemplo, en macrociclos, al menos aquí en la UAM, no sé, a 5 años, ¿no? ¿Dónde las ve aplicadas? Bueno, si me permites, platico algo que ocurrió. Yo supongo que ahorita ya no es tan complicada. Yo empecé a ir a los congresos internacionales de un grupo de investigadores de la Sociedad Internacional de Porfirinas y Ftalocianinas. Y recuerdo muy bien que en el 2009 el presidente de esa sociedad me mandó un mensaje diciendo que si aceptaba yo ser el representante de México. Pues claro, le dije que sí, que me sentía un tanto neófito y ¿por qué yo, no? Después descubrí que es porque muy poca gente en el país se dedica a un campo en especial tan específico como este. Siendo moléculas tan importantes, no había un grupo abocado al tema. Entonces, sí lo puedo decir ahora ya con un poquito de vanidad, si quieren, que los estudiantes que se han graduado del laboratorio donde trabajo, pues ya son un núcleo del que espero surja ya un grupo más especializado de investigadores en este campo. Entonces, tengo yo mi proyecto en la universidad, aquí en la UAM. Cada 5 años, cada determinado tiempo tengo que renovarlo. Y lo que me parece sorprendente es que necesito a veces demostrar la importancia que tiene esto en la investigación. Creo que no debería de hacerlo porque con los ejemplos que les he mencionado queda más que evidente que son importantísimos, ¿no? Sí. Y no se puede decir que pues ya está todo conocido y hecho. No. Ya he mencionado que se siguen utilizando, ¿no? Y hay modificaciones y hay estructuras similares que pertenecen a esta familia de macrociclos, la cual sigue creciendo año con año. Entonces, no, ahorita desconozco cuántos compuestos en especial de este tipo existan, pero siguen en aumento. Hay muchos investigadores en el planeta abocados al tema. Hay una revista especializada en el tema y pues grupos que siguen activos.
hasta donde yo recuerdo, tristemente, en Latinoamérica era solamente Brasil, donde se reconoce que hay un grupo dedicado especialmente al tema. Me acuerdo del apellido de la doctora Ciuffi, Katia Ciuffi en Brasil, un profesor Ribeiro, profesor Serra, y luego en Argentina una sola profesora, la doctora Litter, que de hecho trabajó aquí en el laboratorio donde yo estoy ahora, y nosotros. Y párenle de contar. No reconozco, cuando iba a los congresos de esta sociedad, eran esos 3 grupos los que nos presentábamos. Entonces, No. eso les hablará de qué importancia le ha dado a nuestra sociedad. Sí. Y sí, pues sí me costó un poco de trabajo gritar para que pues se nos asignaran recursos o al menos nos autorizaran nuestro proyecto, ¿no? Sí, no, pues sí, suena algo muy importante y que más que nada no es tan hablado, o sea, no, yo no había No. escuchado de este proyecto. Ahorita está muy de moda lo de las nanos, ¿no? Sí, Y los polímeros. por cierto, nanotecnología, palabra en la que yo no creo, pero ese será otro tema. Y sí, pues sí, a veces es cuestión de modas. El problema que yo tengo es que no me gusta andarme haciendo propaganda. O sea, jamás he sido de los individuos que goza de tener los reflectores en la nuca o en la cabeza, ¿no? No ha sido mi estilo. Sí. Y de hecho, cuando los estudiantes se acercan a mí es porque anduvieron en mi ámbito cercano, no porque yo haya hecho una gran propaganda, ¿no? Pero bueno, ya no voy a intentar hacerlo para... No me nace, ¿no? No nací para eso, ¿no? O mi personalidad no me permite hacer eso, ¿no? Sí, pues esperemos que, bueno, esta breve charla pueda llegar a estudiantes, ¿no? Que se puedan interesar en un campo tan amplio y tan extenso como es este. Pues no sé, aquí un estudiante que nos pueda decir su punto de vista. Bueno, pues realmente yo lo que podría decir desde mi perspectiva es de que usted, como lo dijo, no necesita o nunca vio la necesidad de ponerse los reflectores hacia su persona, hacia sus investigaciones y todo eso. Yo creo que lo que habló más de usted fue la energía y la pasión con la que nos hablaba en clases. Bueno, yo por ejemplo, yo le puedo agradecer que no sabía realmente por qué estaba en esta carrera como químico, pero al momento de entrar a sus clases, el escuchar, aprender más de usted, me di cuenta que pues realmente sí es algo muy bonito en lo que usted está trabajando y es algo muy hermoso toda esta carrera. Sí, de hecho yo ya te conté y ya les conté que yo vine a dar a este tema por mi asesor que pintó una estructura en el pizarrón y dijo, ¿quién se quiere dedicar a preparar esto como proyecto de química inorgánica 3? Había 2 moléculas y desde que la vi me pareció hermosa, ¿no? Es una estructura simétrica y yo no conocía las propiedades tan valiosas que tiene. Entonces sí, gracias por lo que dices. Te juro que no lo hice de manera intencional. A lo mejor lo que ocurrió es que efectivamente me emocionó el estar tocando un punto agradable. Pero si eso pues tiene algún efecto que bueno, ¿no? Estoy regresando lo que en el pasado algún profesor me hizo y me emocionó también. Pero sí, somos mal entendidos. Es porque, digo, somos, tú también que ya estás en el campo, porque la gente se pregunta, ¿y qué de hermoso tiene una condenada estructura de bolitas y palitos con carbono, nitrógeno, oxígeno y los elementos? ¿Qué de valioso tienes? Lo que tiene de valioso es que la naturaleza está actuando. Ahí está mostrando lo que puede ocurrir y lo que nos puede ser útil, ¿no? Entonces, por eso considero que es un campo muy hermoso. Digo, sin menospreciar a los físicos. Pero
Vamos de la mano, Sí, muy de la mano, físicos y químicos. Sí, cuando vi los macrociclos, pues me imaginé como un pozo de potencial que vemos en cuántica. Entonces Sí. se me hizo muy interesante justo por esa parte, porque le vi mi área, ¿no? Pero ya con lo que cuenta, pues igual pues se ve muy interesante y se ve un campo muy, muy amplio para trabajar, como muchas veces decimos, es que ya está escrito, ¿no? Es que ya está dicho, pero pues no, Sí, siempre bueno, yo hay más. lo que puedo decir y no soy abocado a, pues, como les dije, a la vanidad, pero lo que tengo atrás, lo que está atrás, los archivos que tengo atrás son en su mayoría del campo. Todo lo que se puede hacer. Yo les puedo mencionar que entre las lecturas que he hecho por revisar lo que se hace en mi campo, me acuerdo mucho de una palabra que también se puso de moda en cierta época, los metales moleculares. Los macrociclos tetrapirrólicos entraron dentro de esos compuestos, los metales orgánicos o moleculares. Entran dentro de lo que se llama compuestos fotocrómicos, entran dentro de los filtros láser, sensores para muchos fármacos, catálisis para transformar, no sé, los gases nitrosos contaminantes en compuestos menos latosos. Entonces, si se dan cuenta, es un montón de campos. También se ha intentado que entren dentro de citocromos artificiales para manipular y digerir ciertas sustancias. Entonces tienen una serie de aplicaciones increíble. Entonces hay un campo también muy moderno que son las matrices orgánico-inorgánicas, las MOF. También entran en ese ámbito. Entonces me puedo seguir hablando de todas las posibles aplicaciones, pero lo que les mostré está lleno de ese tipo de aplicaciones. Sí, sí, pues muchas gracias por esta charla y esperemos que este video llegue a muchos estudiantes de química y no químicos para que se puedan interesar un poco más en esta área y se pueda dar un poco de difusión, ya que usted no da su difusión, ya le apoyamos con eso. Muchas gracias. Te agradezco mucho y espero que así sea. Aquí los espero. Gracias. Gracias.